Me llamo Javier Reyes Montoya, tengo 78 años y esta es mi historia. Una historia que quizás te parezca imposible, pero te juro por la memoria de mi Elena que cada palabra es verdad. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí buscando respuestas sobre cómo un hijo puede olvidar el amor que le dio la vida, o si simplemente necesitas creer que la justicia existe incluso para los viejos como yo, entonces quédate conmigo. Comparte esta historia con quien creas que necesita escucharla, porque a veces las lecciones más importantes vienen envueltas en el dolor de quienes ya hemos vivido demasiado. Y si al final sientes que mi historia te ha tocado el alma, déjame saber que no estoy solo en este mundo que parece haberse olvidado de nosotros, los viejos. El silencio de mi casa, en las afueras de Sevilla, tiene un peso particular desde hace 3 meses, desde que volví del hospital después de la operación del corazón. No es el silencio apacible de antes, cuando Elena todavía respiraba en estos pasillos y su ausencia era solo temporal, cuando salía al mercado o visitaba a su hermana Carmen. No, este silencio es diferente. Es el tipo de quietud que se adhiere a las paredes como el moho, que se filtra por las rendijas de las ventanas mal ajustadas y se asienta en los rincones donde el polvo ha comenzado a acumularse, porque mis manos ya no tienen la fuerza para limpiar como antes. Es un silencio que huele a medicamentos y a soledad, a café recalentado y a las flores marchitas que dejé en el jarrón de cerámica que Elena pintó en aquel taller de artesanía al que la acompañé durante todos los jueves del último año de su vida. La casa, nuestra casa, la que construimos con nuestras propias manos cuando teníamos 30 años y el mundo entero por delante, ahora parece demasiado grande para un solo cuerpo cansado. Cada habitación guarda ecos de conversaciones que ya nadie más recuerda. Cada mueble es un testigo silencioso de una vida que se construyó con amor y paciencia. El suelo de terrazo que Elena fregaba cada mañana mientras cantaba coplas andaluzas ahora cruje bajo mis pasos lentos, como si la casa misma se quejara de mi soledad. Las paredes, pintadas de ese color crema que ella eligió porque decía que hacía que la luz del sol pareciera más cálida, ahora me parecen descoloridas, como si hubieran perdido su propósito sin ella para admirarlas. Recuerdo perfectamente el día que me llevaron al hospital, hace exactamente 3 meses y 17 días. El dolor en el pecho había comenzado mientras podaba los rosales del jardín, esos rosales que Elena plantó el primer año que vivimos aquí y que yo he mantenido vivos como una promesa silenciosa. Era un dolor diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. Me las arreglé para llegar hasta el teléfono de la cocina, ese viejo aparato de disco que Miguel siempre dice que debería cambiar por algo más moderno, y marqué el número de mi hijo con dedos temblorosos. La conversación fue breve, demasiado breve. «Papá, estoy en una reunión importante. Llama a una ambulancia. Te veo en el hospital cuando pueda». El tono no era de preocupación, sino de molestia, como si mi corazón fallando fuera un inconveniente en su agenda. La ambulancia llegó en 15 minutos, que me parecieron horas. Los paramédicos, 2 jóvenes que podrían haber sido mis nietos, me trataron con una gentileza que mi propio hijo no había mostrado. Me hablaban mientras me colocaban en la camilla. Me aseguraban que todo iba a estar bien, que era fuerte, que había llegado a tiempo. En el hospital, mientras me preparaban para la cirugía de emergencia, busqué con la mirada a Miguel entre las caras preocupadas de la sala de espera. No estaba allí. Una enfermera, notando mi ansiedad, me tomó la mano y me dijo que no me preocupara, que ya habían contactado a mi familia. Quise decirle que mi familia era solo un hijo, que consideraba mi existencia como una carga. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, junto con el miedo a morir solo.
La operación duró 6 horas, me lo dijeron después, cuando desperté en una habitación que olía a desinfectante y a esa extraña mezcla de esperanza y desesperación que tienen todos los hospitales. Miguel había venido, sí, pero solo para firmar los papeles necesarios y asegurarse de que el seguro cubría todo. Se quedó exactamente 43 minutos. Los conté en el reloj de la pared mientras él revisaba su teléfono móvil y respondía mensajes que aparentemente eran más urgentes que su padre, recién operado del corazón. «Papá, ya estás bien. Los médicos dicen que la operación fue un éxito. Tengo que volver a Madrid. Hay un proyecto importante. La enfermera tiene mi número si pasa algo». Y así, con esas palabras frías como el acero de los instrumentos quirúrgicos que habían abierto mi pecho, mi hijo se fue. Los siguientes días en el hospital fueron una mezcla borrosa de dolor, medicamentos y la amabilidad de extraños. La enfermera del turno de noche, una mujer robusta llamada Esperanza, se sentaba conmigo cuando no podía dormir y me contaba historias de sus nietos. El médico, un hombre joven con manos firmes y una sonrisa cansada, me explicaba pacientemente cada procedimiento, cada medicamento, como si realmente le importara que yo entendiera lo que estaba pasando con mi cuerpo. Incluso el hombre de la limpieza, un marroquí llamado Hassan, se detenía a preguntarme cómo me sentía cada mañana. Todos estos extraños mostraron más preocupación por mí que mi propio hijo. Cuando finalmente me dieron de alta, tuve que pagar un taxi para volver a casa porque Miguel estaba terriblemente ocupado y no podía venir a recogerme. El taxista, al ver mi estado, me ayudó a llegar hasta la puerta y se negó a cobrarme el precio completo. «Mi padre también está mayor», me dijo con una sonrisa triste. «Sé lo que es». Entré a mi casa vacía, arrastrando la pequeña bolsa con mis pertenencias del hospital, y me senté en mi sillón, ese viejo sillón de cuero desgastado, que había sido el trono desde donde Elena y yo gobernábamos nuestro pequeño reino doméstico. El silencio me envolvió como una mortaja. Durante las siguientes semanas, mi recuperación fue solitaria y lenta. Los vecinos, Dios los bendiga, se turnaban para traerme comida. Carmela, la del segundo, me dejaba túpers con cocido en la puerta. Antonio, el del pueblo que tiene la huerta, me traía verduras frescas y se quedaba un rato a charlar desde la distancia, segura que recomendaban los médicos. Pero Miguel llamaba una vez a la semana, conversaciones de 5 minutos donde preguntaba mecánicamente por mi salud y luego pasaba a hablar de sus problemas en el trabajo, de lo caro que estaba todo en Madrid, de lo difícil que era mantener su nivel de vida. Nunca preguntaba si necesitaba algo, nunca ofrecía venir a visitarme. Fue durante esas largas tardes de soledad cuando empecé a darme cuenta de que me había convertido en un estorbo para mi hijo. No era una revelación repentina, sino una comprensión gradual, como cuando el agua va erosionando la piedra gota a gota hasta que finalmente se forma una grieta. Recordaba cuando él era pequeño y corría a mis brazos cada vez que me veía llegar del trabajo. Cuando sus ojos brillaban de admiración, cuando le enseñaba a trabajar la madera en mi taller, cuando me decía que quería ser como yo cuando creciera. ¿En qué momento ese niño que me adoraba se convirtió en este hombre que me ve como una molestia? La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, por supuesto. Fue gradual, casi imperceptible. Comenzó cuando se fue a la universidad en Madrid, esa ciudad que se tragó al hijo que conocía, y me devolvió a un extraño con traje y corbata que hablaba de inversiones y rendimientos. Elena lo notó primero, con esa intuición maternal que nunca falla. «Nuestro Miguel está cambiando», me decía mientras preparaba la cena. «Ya no es el mismo muchacho humilde que criamos». Yo, en mi ingenuidad,
Pensaba que era solo una fase, que la ciudad y sus tentaciones eran temporales, que eventualmente recordaría de dónde venía. Pero los años pasaron y Miguel se alejó cada vez más. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron más cortas y formales. Cuando Elena enfermó, vino al funeral, por supuesto, pero incluso entonces parecía más preocupado por cuánto tiempo tendría que quedarse, que por el hecho de que su madre había muerto. Vi cómo miraba su reloj durante el velorio, cómo respondía mensajes durante la misa, cómo se excusó temprano del entierro porque tenía una reunión importante que no podía posponer. Me quedé solo en el cementerio, viendo cómo bajaban el ataúd de mi Elena mientras mi único hijo corría de vuelta a su vida importante en Madrid. Los meses después de la muerte de Elena fueron los más difíciles de mi vida. La casa, que siempre había sido un refugio lleno de risas y conversaciones, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me recordaba a ella. La cocina donde preparaba sus famosos guisos, el jardín donde cultivaba sus flores, el dormitorio donde murió tomando mi mano una madrugada de abril mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Miguel llamó unas cuantas veces al principio, más por obligación que por preocupación genuina. Sus palabras eran huecas, rearzadas, como si estuviera leyendo de un guión titulado ¿Qué decirle a tu padre viudo? Pero fue hace 3 meses, con mi operación del corazón, cuando la máscara finalmente cayó por completo. No solo no vino a cuidarme, sino que cuando finalmente apareció, 2 semanas después de mi regreso a casa, su visita tenía un propósito muy diferente al que yo esperaba. Llegó un sábado por la tarde, sin avisar, en su coche nuevo que aparcó cuidadosamente lejos de los rosales para no rayarlo. Entró a la casa con esa energía frenética que siempre trae de Madrid, mirando alrededor con ojos críticos, evaluando cada objeto como si estuviera tasando una propiedad para vender. «Papá, esta casa está hecha un desastre», fueron sus primeras palabras. No, ¿cómo estás?, o ¿necesitas algo?, sino una crítica directa al estado de mi hogar. Miré alrededor, tratando de ver lo que él veía. Sí, había polvo en algunos muebles, algunos platos sin lavar en el fregadero, periódicos viejos apilados en la mesa del comedor. Pero para mí, cada uno de esos objetos desordenados era una prueba de que seguía vivo, de que todavía intentaba mantener alguna rutina en medio de mi dolor y mi recuperación. Miguel comenzó a caminar por la casa, señalando todo lo que consideraba problemático. Las cortinas estaban descoloridas, decía. Los muebles eran antiguos y ocupaban demasiado espacio. Las fotografías en las paredes eran deprimentes. Cada crítica era una puñalada en mi corazón recién operado. Esos muebles que él despreciaba los había hecho yo con mis propias manos, cada pieza tallada con amor y dedicación. Las fotografías que llamaba deprimentes eran la historia de nuestra familia, momentos congelados en el tiempo cuando éramos felices y completos. Pero fue cuando llegó al salón cuando todo cambió. Se detuvo frente a mi sillón. Ese viejo sillón de cuero marrón con brazos de madera de roble que había sido mi refugio durante más de 40 años. Lo miró con disgusto evidente, como si fuera una ofensa personal a su sentido estético. «Papá, este sillón tiene que irse. Es una monstruosidad. Está viejo, desgastado y probablemente lleno de ácaros. No entiendo cómo puedes sentarte en esta cosa». Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros como una declaración de guerra. Ese sillón no era solo un mueble, era el lugar donde Elena y yo nos sentábamos juntos cada noche, después de cenar, donde leíamos el periódico los domingos por la mañana, donde ella tejía mientras yo escuchaba la radio, donde nos tomábamos de la mano mientras veíamos las noticias.
Era donde Elena se sentó durante sus últimos meses, cuando ya no tenía fuerzas para subir las escaleras, donde yo dormía a su lado en una silla para no dejarla sola. Era donde me senté la noche que murió, sosteniendo su bufanda y llorando hasta que no quedaron más lágrimas. No, dije simplemente, pero Miguel ya estaba en modo ejecutivo. Ese modo que usaba en sus reuniones de negocios donde su palabra era ley. Papá, sé razonable. Puedo conseguirte un sillón nuevo, moderno, ergonómico. Algo que realmente te ayude con tu espalda. Este trasto no te está haciendo ningún favor. Traté de explicarle, de hacerle entender el valor sentimental, pero mis palabras parecían rebotar contra su determinación como gotas de lluvia contra el cristal. Es solo un mueble viejo, papá. No puedes aferrarte al pasado para siempre. Mamá ya no está, y mantener todas estas cosas viejas no la va a traer de vuelta. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Cómo podía este ser el mismo niño al que enseñé a respetar el trabajo manual, a valorar la historia detrás de cada objeto, a entender que las cosas tienen alma cuando están impregnadas de amor y memoria? La discusión continuó durante 1 hora, pero yo estaba cansado, débil por la operación y el dolor emocional. Miguel, por su parte, tenía la energía y la determinación de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Finalmente, agotado, cedí parcialmente. «Déjame pensarlo», le dije, esperando que el tema se olvidara. Pero subestimé la tenacidad de mi hijo cuando se le mete algo en la cabeza. Durante los siguientes días, Miguel me llamó repetidamente. Cada llamada era un nuevo asalto a mi resistencia. Me enviaba fotos de sillones modernos por WhatsApp, enlaces a tiendas de muebles, artículos sobre los peligros de los muebles viejos para la salud. Era implacable, y yo en mi estado de debilidad física y emocional comenzaba a flaquear. Pero había algo más, algo que Miguel no sabía y que yo no podía decirle, algo que hacía que ese sillón fuera más valioso de lo que él jamás podría imaginar. Verás, ese sillón guardaba un secreto que Elena y yo habíamos mantenido durante más de 30 años. No era solo un lugar de descanso o un recipiente de memorias. Era, literalmente, nuestro banco, nuestra caja fuerte, nuestro seguro contra la incertidumbre del futuro. Dentro de su estructura, cosido cuidadosamente en el relleno y protegido por capas de tela y cuero, estaban los ahorros de toda nuestra vida. $100,000 en billetes cuidadosamente envueltos y preservados. La historia de ese dinero es larga y está tejida con el sudor y el sacrificio de 2 vidas dedicadas al trabajo honesto. Elena y yo no confiábamos en los bancos, no después de lo que pasó en los años 80, cuando vimos a amigos perder sus ahorros por la corrupción y la mala gestión bancaria. Decidimos que guardaríamos nuestro dinero donde pudiéramos verlo, tocarlo, saber que estaba seguro. ¿Y qué lugar más seguro que el sillón donde pasábamos cada día, vigilándolo sin siquiera saberlo? Cada mes, durante 30 años, agregábamos algo al escondite. A veces eran solo unos pocos billetes. Otras veces, cuando teníamos un buen mes en mi taller de carpintería o cuando Elena vendía sus bordados, podíamos agregar más. Era nuestro ritual secreto, nuestra pequeña rebelión contra un sistema en el que no confiábamos. Elena cosía los billetes con una maestría que haría envidiar a cualquier sastre, creando bolsillos invisibles en el relleno, distribuyendo el peso de manera que nadie notara nada inusual. El plan era simple. Cuando llegáramos a viejos, cuando ya no pudiéramos trabajar, tendríamos ese dinero para vivir con dignidad, para no ser una carga para nadie, para poder ayudar a Miguel si lo necesitaba. Elena murió sin usar un centavo de ese dinero, y yo había decidido que sería mi legado para Miguel, algo que descubriría después de mi muerte,
una última muestra de amor de sus padres, que trabajaron toda la vida pensando en su futuro. Pero ahora Miguel quería deshacerse del sillón, y yo no podía decirle la verdad. ¿Cómo explicarle a mi hijo, ejecutivo, que vive en el mundo de las transferencias bancarias y las inversiones digitales, que sus padres habían escondido una fortuna en un mueble viejo? Se reiría, o peor, no me creería. Y si me creyera, ¿qué pasaría? ¿Tomaría el dinero inmediatamente? ¿Lo invertiría en alguno de sus proyectos? ¿Desaparecería como había desaparecido su amor filial? El día que todo cambió llegó una semana después. Miguel apareció sin avisar, esta vez acompañado de 2 hombres jóvenes con un camión. «Papá, ya está decidido. Estos señores se llevarán el sillón y algunos otros muebles viejos. Te he comprado un sillón nuevo que llegará mañana. Es ortopédico, con masaje y calefacción. Te van a encantar». No era una consulta, era una sentencia. Me levanté del sillón donde estaba sentado, mis piernas temblando no solo por la debilidad, sino por la indignación y el miedo. «Miguel, por favor, no hagas esto. Este sillón significa todo para mí». Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Miguel ya estaba dirigiendo a los hombres, señalando no solo mi sillón, sino también otros muebles que consideraba obsoletos. La mesa de centro que hice para nuestro 10º aniversario, el aparador donde Elena guardaba su vajilla buena, el espejo con marco tallado que colgaba en el recibidor. «Papá, siéntate en la cocina. Esto será rápido y después te sentirás mejor. Ya verás». «Es por tu bien». Me tomó del brazo, no con gentileza sino con la eficiencia de alguien que maneja un obstáculo, y me llevó a la cocina. Me senté en una de las sillas de madera, esas que todavía no habían llamado su atención, y escuché cómo los extraños invadían mi salón, cómo levantaban mi sillón, mi tesoro, mi secreto. «Cuidado, pesa más de lo que parece», escuché a uno de ellos decir. Mi corazón dio un vuelco. ¿Notarían algo extraño? ¿Se darían cuenta del secreto? Pero Miguel, impaciente como siempre, los apuró. «Es madera maciza, por eso pesa. Vamos, no tengo todo el día». Y así, en cuestión de minutos, vi por la ventana de la cocina cómo subían mi sillón al camión, junto con los otros muebles que habían sido testigos silenciosos de una vida entera. Miguel entró a la cocina con una sonrisa de satisfacción, sacando su cartera. «Les he dado 50 euros para que se lleven todo a un punto limpio», aunque el del camión dijo que el sillón parecía antiguo, que quizás algún anticuario pagaría algo por él. Le dije que hiciera lo que quisiera con tal de sacarlo de aquí. Sacó un billete de 20 euros y lo dejó sobre la mesa. «Por si necesitas algo para cenar, el sillón nuevo llega mañana a las 10. Asegúrate de estar despierto para recibirlo». Se fue tan rápido como había llegado, dejándome solo en una cocina que de repente parecía el único refugio en una casa que ya no reconocía. El salón, sin mi sillón, parecía una boca a la que le hubieran arrancado un diente. El espacio vacío donde había estado era como una herida abierta en el suelo de terrazo. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el nuevo vacío, y me quedé de pie donde había estado mi sillón durante 4 décadas. Las lágrimas llegaron entonces, lágrimas que no había derramado ni siquiera en el hospital, ni siquiera cuando Miguel no vino a visitarme. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de pérdida. No solo había perdido $100,000, aunque eso era devastador. Había perdido el último vínculo físico con Elena, con nuestra vida juntos, con los sueños que habíamos tejido sentados en ese sillón, y lo había perdido a manos de mi propio hijo, que no había mostrado ni un ápice de respeto por los sentimientos de su padre. Me senté en el suelo, en el espacio donde había estado el sillón, y cerré los ojos. Podía sentir todavía el cuero bajo mis manos,
Podía oler el aroma familiar de años de uso, esa mezcla de cuero viejo, el perfume de Elena y el tabaco de pipa que fumaba en mis años jóvenes. Recordé la primera vez que nos sentamos juntos en él, recién casados, riéndonos de lo grande que nos quedaba, bromeando sobre todos los hijos que necesitaríamos para llenarlo. Solo tuvimos uno, Miguel, y ahora ese único hijo había destruido uno de los últimos refugios de mi memoria. La noche cayó y yo seguía allí, sentado en el suelo, cuando sonó el teléfono. Era Carmela, mi vecina. «Javier, ¿estás bien?» «Vi un camión hoy y me preocupé». Le conté lo que había pasado sin mencionar el dinero, solo la pérdida del sillón. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego su voz, llena de indignación maternal. «Ese hijo tuyo». «Perdóname, Javier, pero alguien tiene que decírtelo. No está bien lo que te hace. Elena estaría muy disgustada». Tenía razón, Elena estaría disgustada, pero no solo por el trato de Miguel hacia mí. Estaría furiosa por la pérdida del dinero, por la destrucción de 30 años de ahorro cuidadoso. Puedo imaginar su reacción, cómo sus ojos marrones se oscurecerían con esa tormenta particular que reservaba para las grandes injusticias, cómo su voz se volvería afilada como una navaja sevillana. «Javier Reyes Montoya», me diría, usando mi nombre completo como hacía cuando estaba verdaderamente enfadada. «¿Vas a quedarte ahí sentado como un pasmarote o vas a hacer algo al respecto?» Y tenía razón, incluso desde más allá de la tumba. Elena tenía razón. No podía quedarme sentado en el suelo lamentándome. Tenía que actuar. Me levanté con dificultad, mis rodillas protestando después de horas en el suelo frío, y busqué el papel que uno de los hombres del camión había dejado. Era una tarjeta de visita simple. Transportes y mudanzas. Hermanos García, con un número de teléfono. La guardé cuidadosamente en mi cartera. Mañana comenzaría mi búsqueda. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama que había compartido con Elena, mirando el techo, planeando mi siguiente movimiento. No podía simplemente llamar y preguntar por mi sillón. Parecería sospechoso. Necesitaba ser inteligente, cuidadoso. A mis 78 años, con el corazón recién operado y el cuerpo débil, iba a tener que emprender una misión que requeriría toda la fuerza que me quedaba. Pero lo haría, por Elena, por nuestros años de sacrificio, y sí, también por demostrarle a Miguel que su padre viejo todavía tenía dignidad y determinación. El amanecer me encontró vestido y listo, esperando una hora prudente para hacer la llamada. A las 9 en punto, marqué el número con dedos que ya no temblaban. Una voz joven contestó: «Hermanos García, ¿en qué puedo ayudarle?». Respiré profundo y puse mi mejor voz de anciano confundido. «Buenos días, joven. Verá, ayer vinieron ustedes a mi casa a retirar algunos muebles. Mi hijo se encargó de todo, pero me he dado cuenta de que había algo importante en uno de los muebles. Algo de valor sentimental. ¿Sería posible saber dónde llevaron las cosas?». Hubo una pausa, el sonido de papeles siendo revisados. «¿A qué dirección fuimos?». Les di mi dirección y esperé. «Ah, sí, aquí está. El señor Miguel Reyes. Retiramos varios muebles, los llevamos a diferentes sitios, algunos al punto limpio, pero el sillón de cuero, déjeme ver. Ah, sí, ese lo llevamos a Antigüedades Mediterráneo, en el polígono industrial. El dueño a veces nos compra piezas que pueden tener valor». Mi corazón saltó. Había una esperanza. Agradecí al joven y colgué. Antigüedades Mediterráneo. Busqué la dirección en la vieja guía telefónica que Elena insistía en guardar, a pesar de que todo estaba ahora en Internet. Allí estaba, a unos 20 kilómetros en el polígono industrial de las afueras de Sevilla. Necesitaba llegar allí, pero ¿cómo? No conducía desde la operación.
Los médicos me lo habían prohibido. El autobús sería complicado. Tendría que hacer varios transbordos. Un taxi sería caro, pero ¿qué importaba el dinero ahora cuando había perdido $100,000? Llamé a un taxi y mientras esperaba, me preparé mentalmente para lo que vendría. No sabía qué encontraría en esa tienda de antigüedades. ¿Habrían descubierto ya el dinero? ¿Habrían vendido el sillón a alguien más? ¿Me creerían si les contaba la verdad? Me puse mi mejor chaqueta, la que usaba para las ocasiones especiales, la que Elena decía que me hacía parecer distinguido. Si iba a recuperar mi dignidad junto con mi dinero, al menos lo haría con estilo. El taxi llegó y el conductor, un hombre de mediana edad, con acento sudamericano, me ayudó a entrar. ¿Al polígono industrial? ¿Está seguro, abuelo? No hay mucho allí para los turistas. Le expliqué que iba a una tienda de antigüedades, un asunto personal. Asintió sin hacer más preguntas, por lo cual le estuve agradecido. Durante el viaje, miraba por la ventana viendo cómo la ciudad que conocía se transformaba en almacenes y naves industriales. Era un mundo diferente, un mundo donde las cosas viejas iban a morir o a renacer. Antigüedades, Mediterráneo no era lo que esperaba. En lugar de un almacén polvoriento lleno de trastos viejos, me encontré con una nave industrial impecablemente organizada, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y muebles antiguos dispuestos como en un museo. El taxista me ayudó a bajar y me preguntó si quería que esperara. Le dije que no sabía cuánto tiempo tardaría, pero que lo llamaría cuando terminara. Me dio su tarjeta con una sonrisa comprensiva, como si intuyera que mi misión era más importante de lo que parecía. Me quedé un momento frente a la puerta de cristal, observando el interior. Podía ver varios sillones antiguos, mesas de diferentes épocas, armarios que parecían tener historias que contar. Y entonces lo vi. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Allí, en el centro de la tienda, bajo un foco de luz que lo hacía parecer una pieza de museo, estaba mi sillón, mi viejo sillón de cuero marrón, con sus brazos de roble gastados por 40 años de uso, su respaldo alto que había sostenido tantas siestas, tantas conversaciones, tantos momentos de vida. Pero había algo diferente. Alguien había comenzado a restaurarlo. El cuero había sido limpiado y tratado. Brillaba con un lustre que no había tenido en años. La madera había sido pulida, revelando las vetas del roble que yo mismo había seleccionado hace tantos años. Respiré profundo varias veces, tratando de calmar mi corazón acelerado. Los médicos me habían advertido sobre el estrés, sobre las emociones fuertes. Pero ¿cómo podía mantener la calma cuando toda mi vida, literalmente, estaba a solo unos metros de distancia? Empujé la puerta y entré. Una campanilla suave anunció mi llegada, y desde el fondo de la tienda apareció una mujer. Tendría unos 40 años, con el pelo recogido en un moño desordenado y manchas de barniz en su delantal de trabajo. Sus ojos eran amables pero perspicaces, el tipo de ojos que han aprendido a ver el valor en las cosas que otros descartan. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?». Su voz era cálida, con un acento andaluz suave que me recordó inmediatamente a Elena. Me quedé mudo por un momento, sin saber por dónde empezar. Ella debió notar mi turbación, porque su expresión se suavizó. ¿Quiere sentarse? Tiene cara de haber hecho un viaje largo. Me guió hacia una silla cerca del mostrador, no sin que yo echara otra mirada anhelante a mi sillón. «Me llamo Sofía», dijo mientras me servía un vaso de agua de una jarra que tenía en el mostrador. «Esta es la tienda de mi padre, pero él está enfermo, así que yo me encargo de todo ahora. ¿Busca algo en particular o solo está mirando?».
Bebí el agua agradecido, ganando tiempo para organizar mis pensamientos. Finalmente señalé hacia mi sillón. Ese sillón, dije con voz temblorosa, ese sillón era mío. Sofía siguió mi mirada y sus cejas se alzaron con interés. ¿Era suyo? Es una pieza hermosa. Llegó ayer. Los chicos de Hermanos García me lo trajeron. Mi padre siempre me enseñó a reconocer la calidad, y ese sillón, a pesar de su estado, gritaba calidad y historia. Es trabajo artesanal, ¿verdad? No se ven muchos así hoy en día. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo hice yo mismo, hace 42 años. Era carpintero, ebanista más bien. Cada pieza de ese sillón la trabajé con mis propias manos. Los ojos de Sofía se iluminaron con genuino interés y respeto. ¿Es usted ebanista? ¡Qué maravilla! Mi padre también lo era. Por eso abrió esta tienda. Decía que cada mueble antiguo merecía una segunda oportunidad, que cada uno tenía una historia que contar. Se acercó al sillón y pasó su mano por el brazo de madera con una caricia casi reverente. Cuando vi este sillón, supe que era especial. El trabajo en la madera es exquisito y el cuero, aunque desgastado, es de primera calidad. Empecé a restaurarlo esta mañana. Espero que no le moleste, pero no pude resistirme. No, no me molesta, dije, poniéndome de pie y acercándome al sillón, como un peregrino se acerca a un santuario. De hecho, se ve hermoso. Mi Elena estaría feliz de verlo así. Mi voz se quebró al mencionar a Elena, y Sofía debe haberlo notado porque su expresión se volvió más suave, más comprensiva. ¿Elena era su esposa?, preguntó gentilmente. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Murió hace 2 años. Pasamos tantas horas en ese sillón. Era nuestro lugar especial. Los domingos por la mañana leíamos el periódico juntos, ella en un lado, yo en el otro. Por las noches, después de cenar, nos sentábamos a ver las noticias o simplemente a hablar sobre nuestro día. Cuando enfermó, me detuve, abrumado por los recuerdos. Sofía me tocó suavemente el brazo. No tiene que explicar nada. Entiendo perfectamente. Cuando murió mi madre, mi padre no podía ver sus cosas sin llorar. Pero dígame, ¿cómo es que su sillón terminó aquí? No parece el tipo de cosa que uno vendería voluntariamente. Y ahí estaba la pregunta que temía y esperaba al mismo tiempo. ¿Cómo explicar la traición de Miguel sin parecer un padre amargado? ¿Cómo mencionar el dinero sin parecer codicioso? Mi hijo, empecé lentamente. Mi hijo decidió que era hora de modernizar mi casa. No le gustaba el sillón, decía que era viejo y feo. No me dio opción, simplemente vino con los transportistas y se lo llevaron. Vi cómo los ojos de Sofía se oscurecían con indignación. Su hijo vendió su sillón sin su permiso. El sillón que usted mismo hizo. ¿Dónde se sentaba con su esposa? La forma en que lo dijo, con esa mezcla de incredulidad y enfado, me hizo sentir validado por primera vez en meses. Él no entiende, dije, tratando de ser justo con Miguel, aunque no lo mereciera. Vive en Madrid, en otro mundo. Para él, las cosas viejas son solo eso, cosas viejas que hay que reemplazar por cosas nuevas y mejores. No ve el valor sentimental, la historia, el amor que hay en cada objeto. Me senté en el borde del sillón, sintiendo el cuero familiar bajo mis manos, aunque ahora más suave, más cuidado. Pero hay algo más, continué, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. Sofía se sentó en una silla frente a mí, su atención completamente enfocada. Mi esposa y yo no confiábamos en los bancos. Habíamos visto a demasiados amigos perder sus ahorros. Así que durante 30 años guardamos nuestro dinero en casa, en este sillón específicamente. Vi cómo sus ojos se abrían con comprensión.
Elena era una costurera excepcional. Creó compartimentos secretos en el relleno, lugares donde el dinero estaría seguro. Nadie lo sabía excepto nosotros dos. «Dios mío», susurró Sofía, «¿hay dinero dentro del sillón?». Asentí, sintiendo el peso de la confesión. $100,000, los ahorros de toda nuestra vida. Era para nuestra vejez, para no ser una carga, para dejarle algo a Miguel, aunque no lo merezca. Sofía se levantó abruptamente y fue hacia el fondo de la tienda. Por un momento temí que fuera a llamar a la policía o algo peor, pero regresó con una caja de herramientas. «Cuando empecé la restauración esta mañana», dijo mientras abría la caja, «noté que el sillón pesaba más de lo normal. También noté que el relleno estaba irregular en algunas partes, más duro, más compacto. Mi padre me enseñó que los muebles antiguos a veces esconden secretos, así que fui cuidadosa. No quería dañar nada hasta entender qué estaba pasando». Sacó un sobre grande de manila de la caja. «Encontré esto en uno de los compartimentos del brazo derecho. No lo he abierto, pero por el tacto diría que hay billetes dentro». Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Era uno de los muchos que Elena había preparado, con su letra clara en el frente. «Para nuestro futuro». Lo abrí cuidadosamente y allí estaban algunos de nuestros billetes, probablemente unos $5,000. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. «Hay más», dije con voz ahogada, «distribuidos por todo el sillón». Elena era muy meticulosa. Sofía me miró con una mezcla de asombro y respeto. «Señor», me di cuenta de que no le había dicho mi nombre. «Javier», dije, «Javier Reyes Montoya». «Señor Javier, este sillón es suyo, obviamente, y todo lo que contiene, pero necesitamos ser cuidadosos al extraer el dinero sin dañar el sillón. ¿Me permite ayudarle?». Durante las siguientes 3 horas, Sofía y yo trabajamos juntos en mi sillón, como cirujanos operando a un paciente querido. Ella tenía herramientas especiales para trabajar con muebles antiguos, instrumentos delicados que permitían acceder al relleno sin dañar la estructura. Con cada compartimento que abríamos, aparecía otro sobre, otro paquete cuidadosamente envuelto en plástico y tela. Elena había sido brillante en su método. El dinero estaba distribuido de manera que el peso fuera uniforme, que nadie sospechara nada inusual. Mientras trabajábamos, le conté a Sofía sobre Elena, sobre nuestra vida juntos, sobre cómo cada billete en esos sobres representaba un sacrificio, una renuncia, un acto de amor hacia nuestro futuro. Le conté sobre los trabajos extra que tomaba en mi taller, sobre los bordados que Elena vendía, sobre las vacaciones que no tomamos, los lujos que no nos dimos, todo para agregar algo más a nuestro tesoro escondido. Sofía escuchaba mientras trabajaba, haciendo preguntas ocasionales, mostrando un interés genuino que Miguel no había mostrado en años. «Su esposa debe haber sido una mujer extraordinaria», dijo mientras extraía cuidadosamente otro paquete. «Para tener esa visión, esa paciencia, esa dedicación». «Lo era», respondí, sosteniendo los sobres que ya habíamos recuperado. Elena era la mujer más inteligente que conocí. Decía que el dinero en el banco era solo números en un papel, pero el dinero que podías tocar, ese era real. Cuando finalmente terminamos, teníamos $93,000 recuperados. Sofía frunció el ceño. Dijo que eran 100,000. Faltan 7,000. Revisamos cada centímetro del sillón, pero no había más. Entonces Sofía tuvo una idea. Los cojines. Había cojines separados. Mi corazón se hundió. Sí, 2 cojines, pero no sé dónde están. Sofía fue a revisar sus registros. Aquí está. Los cojines estaban muy deteriorados, así que los chicos los tiraron en el punto limpio. Lo siento mucho, señor Javier. $7,000 perdidos.
Pero mientras miraba los 93,000 que había recuperado, no podía sentirme completamente desgraciado. Era más de lo que había esperado recuperar cuando salí de casa esa mañana. Y además, había encontrado algo más valioso, alguien que entendía, que respetaba la historia detrás de los objetos, que veía el valor más allá del precio. ¿Cuánto le debo por su ayuda?, pregunté a Sofía. Ella me miró como si la hubiera insultado. Nada, por supuesto. Ha sido un honor ayudarle, señor Javier, y además he aprendido mucho sobre ebanistería con solo examinar su trabajo. Es usted un verdadero artista. Insistí en que debía compensarla de alguna manera. Finalmente, acordamos que le pagaría por la restauración que había comenzado. Pero con una condición, dije. Quiero que termine de restaurar el sillón. Quiero llevármelo a casa como nuevo. Durante la siguiente semana, mientras Sofía trabajaba en mi sillón, la visité todos los días, no solo para ver el progreso, sino porque había encontrado en ella algo que había perdido, alguien con quien hablar, alguien que escuchaba, alguien que entendía el valor de las cosas viejas. Me contó sobre su padre, sobre cómo le había enseñado el oficio, sobre su lucha para mantener la tienda abierta en un mundo que cada vez valora menos la artesanía. Un día, mientras tomábamos café en su pequeña oficina, mi teléfono sonó. Era Miguel. Papá, el sillón nuevo que te compré es carísimo y no tengo tanto dinero como pensaba. Necesito que me prestes 5,000 euros. Sé que tienes ahorros, mamá siempre fue muy ahorradora. La ironía era tan amarga que casi me ahogo con el café. Mi hijo, que había tirado literalmente una fortuna a la basura, ahora me pedía dinero. No tengo ese dinero, Miguel, dije con calma. Tus padres éramos trabajadores humildes. No teníamos grandes ahorros. Pero la casa, podrías pedir un préstamo sobre la casa, insistió. La casa que construimos con nuestras manos. La casa donde creció. La casa que ahora quería que hipotecara para sus necesidades. No, Miguel, no voy a endeudarme a mi edad. Tendrás que resolver tus problemas financieros por ti mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, fría y cortante. No puedo creer lo egoísta que eres. Después de todo lo que hago por ti, todo lo que haces por mí, no pude contener mi incredulidad. Miguel, no viniste a verme al hospital. Me dejaste solo después de una operación de corazón. Tiraste mis muebles sin mi permiso. ¿Exactamente qué es lo que haces por mí? Te compré un sillón nuevo, respondió, como si eso justificara todo. Un sillón que no pedí y no quiero. Puedes devolvérselo a la tienda si necesitas el dinero. La conversación terminó con Miguel colgándome. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí mal por ello. Sofía, que había escuchado mi lado de la conversación, me miró con simpatía. Familia, dijo simplemente, y en esa palabra había todo el entendimiento del mundo. El día que el sillón estuvo listo fue como una segunda boda. Sofía había hecho un trabajo magnífico. El cuero brillaba con un lustre profundo. Las grietas habían sido reparadas expertamente, el color restaurado a su rico marrón original. La madera había sido pulida hasta brillar, cada veta, cada detalle de mi trabajo original realzado. Era el mismo sillón, pero también era nuevo, como si hubiera viajado en el tiempo hasta sus días de gloria. Es hermoso, dije, acariciando el brazo de madera. Elena estaría tan feliz de verlo así. Sofía sonrió con orgullo. He hecho algo más, dijo, guiándome hacia la parte trasera del sillón. He creado nuevos compartimentos secretos, mejores que los originales. Son completamente indetectables, pero fáciles de acceder si sabes dónde buscar, por si acaso quiere guardar algo valioso de nuevo. La miré con asombro y gratitud. Esta mujer, prácticamente una extraña hace una semana, había mostrado más consideración y respeto por mí
y mi historia que mi propio hijo. No sé cómo agradecértelo, dije. Ya lo ha hecho, respondió. Me ha recordado por qué hago este trabajo. No es solo restaurar muebles, es preservar historias, honrar el pasado, respetar el trabajo y el amor que la gente pone en las cosas. Arreglamos el transporte del sillón de vuelta a mi casa. Sofía insistió en acompañarlo personalmente para asegurarse de que quedara perfectamente ubicado. Cuando los transportistas, no los hermanos García, por supuesto, colocaron el sillón en su lugar original, en mi salón, fue como si la casa suspirara de alivio. Todo volvía a estar en su lugar. Sofía se quedó para tomar un café, y mientras estábamos sentados en mi cocina, me hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Qué va a hacer con el dinero? Era una buena pregunta. $93,000 eran mucho dinero, más del que había tenido en mis manos en toda mi vida. Primero, voy a guardarlo en un lugar seguro, un banco, dije con una sonrisa irónica. Elena me perdonará, pero he aprendido que hay algunas cosas que es mejor no guardar en casa. ¿Y después?, preguntó Sofía. Voy a vivir, respondí simplemente. Voy a vivir bien los años que me quedan. Voy a viajar a los lugares que Elena y yo siempre quisimos ver. Voy a ayudar a los vecinos que me ayudaron cuando estuve enfermo. Voy a donar algo a la parroquia donde nos casamos. Y voy a guardar algo para emergencias médicas, porque está claro que no puedo contar con Miguel para eso. ¿Y Miguel? La pregunta flotó entre nosotros como un fantasma. Miguel hizo su elección, dije finalmente. Eligió ver a su padre como un estorbo, mis cosas como basura, mi vida como algo sin valor. No voy a castigarlo, no voy a desheredarlo, pero tampoco voy a recompensarlo. Cuando yo muera tendrá la casa y lo que quede, pero mientras viva, este dinero es mío y de Elena, y lo usaré como creo que ella hubiera querido. Esa noche, después de que Sofía se fue, me senté en mi sillón restaurado. Se sentía diferente pero familiar, como abrazar a un viejo amigo que ha vuelto de un largo viaje. Cerré los ojos y por un momento pude sentir a Elena a mi lado, su mano en la mía, su voz suave diciéndome que había hecho bien, que había luchado por lo nuestro, que había recuperado no solo nuestro dinero, sino nuestra dignidad. El teléfono sonó varias veces esa noche. Era Miguel, no contesté. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlo, decirle que su sillón ortopédico de 5,000 euros no era bienvenido en mi casa, que tendría que buscarse la vida sin la ayuda financiera de su padre, pobre y tacaño. Pero esa noche, mi primera noche reunido con mi sillón, no quería que nada arruinara mi paz. Los días siguientes trajeron una rutina nueva y reconfortante. Cada mañana me sentaba en mi sillón con mi café, leyendo el periódico como solía hacer con Elena. Los vecinos, notando un cambio en mi ánimo, comenzaron a visitarme más seguido. Carmela traía sus famosos pestiños, Antonio compartía las verduras de su huerta, y hasta el joven del tercero, un estudiante de medicina, pasaba a controlar mi presión arterial y charlar un rato. Una tarde, mientras regaba los rosales de Elena, que habían florecido espectacularmente ese año, como si ella los estuviera cuidando desde el cielo, escuché un coche familiar aparcar frente a la casa. Era Miguel, venía solo, sin previo aviso, con esa expresión de determinación que ponía cuando quería algo. Me preparé para la batalla. «Papá, tenemos que hablar», dijo sin siquiera saludar. «El sillón nuevo está en mi coche. Lo vas a aceptar y vas a devolverme el dinero que gasté en él». Lo miré con una calma que no había sentido en años. «No, Miguel, no voy a aceptarlo y no voy a devolverte nada. Fue tu decisión comprarlo sin consultarme, igual que fue tu decisión tirar mis muebles sin mi permiso». Su cara se puso roja de ira. «Esos muebles eran basura. Vivías como un mendigo».
Vivía como quería vivir, respondí con firmeza. En mi casa, con mis muebles, con mis recuerdos. Tú no tienes derecho a decidir cómo debo vivir. Soy tu hijo, tengo derecho a preocuparme por ti, gritó. Te preocupas por mí cuando te conviene, dije, sintiendo años de dolor acumulados salir en mis palabras. ¿Dónde estaba tu preocupación cuando estuve en el hospital? ¿Dónde estaba cuando necesitaba ayuda para recuperarme? Solo apareces cuando necesitas algo o cuando quieres controlar mi vida. Miguel dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado. Eso no es justo. Tengo una vida. Tengo responsabilidades. Y yo tenía un sillón. Dije simplemente. Un sillón que significaba todo para mí, que tiraste como si fuera basura. ¿Sabes qué, Miguel? Ese sillón valía más de lo que jamás imaginarás. No en dinero, sino en amor, en historia, en vida vivida. Y lo tiraste por 10 euros. Era solo un mueble viejo, insistió, pero su voz había perdido algo de su fuerza. No, dije, entrando a la casa. Era mi vida. Y si no puedes entender eso, entonces realmente no me conoces en absoluto. Me dirigí al salón y me detuve en la puerta. Allí estaba mi sillón, gloriosamente restaurado, brillando bajo la luz de la tarde. Miguel me siguió y se quedó helado al verlo. ¿Cómo? ¿De dónde? Tartamudeó. Lo recuperé, dije simplemente, porque a diferencia de ti, yo sí valoro lo que es importante. Me senté en el sillón, sintiendo el cuero suave bajo mis manos. Miguel, voy a decirte algo y quiero que escuches bien. No necesito tu sillón ortopédico, no necesito que modernices mi casa, no necesito que dirijas mi vida. Lo que necesitaba era un hijo que me visitara cuando estuve enfermo, que me llamara para saber cómo estoy, que respetara mis decisiones y mi historia. Miguel se quedó de pie en el centro de la habitación, luciendo perdido por primera vez desde que era un niño. Pero yo solo quería ayudarte, dijo con voz débil. No, respondí, querías cambiarme, moldearme a tu imagen de lo que debería ser un padre moderno. Pero yo no soy moderno, Miguel. Soy viejo, soy tradicional y soy feliz así. Si no puedes aceptar eso, entonces quizás es mejor que mantengamos nuestra distancia. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Miguel habló. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me aleje? Lo que quiero, dije cuidadosamente, es que me respetes, que cuando vengas a verme a mí, no a mis muebles o mi dinero, que cuando llames sea para saber cómo estoy, no para pedirme algo, que me veas como tu padre, no como un problema a resolver. Miguel se fue esa tarde sin el drama habitual, sin portazos ni amenazas, se fue en silencio, llevándose su sillón ortopédico, dejándome con mis pensamientos y mi viejo sillón restaurado. No sabía si volvería, si algún día entendería, si nuestra relación podría salvarse. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me quitaba el sueño. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi vida tomó un ritmo nuevo y satisfactorio. Abrí una cuenta bancaria, Elena me perdonaría y deposité mi dinero recuperado. Usé parte para hacer algunas mejoras necesarias en la casa. Arreglé el techo que goteaba, cambié las ventanas que no cerraban bien, pero mantuve todo lo demás como estaba. La casa seguía siendo la casa de Elena y mía, llena de nuestros muebles, nuestros recuerdos, nuestra vida. Sofía se convirtió en una visitante regular. Venía cada 2 semanas a revisar el sillón, aunque ambos sabíamos que era solo una excusa. Traía pasteles de la panadería cerca de su tienda. Yo hacía café y pasábamos tardes enteras hablando de todo y nada. Me contó sobre su divorcio difícil, sobre criar sola a su hijo adolescente, sobre la lucha de mantener vivo el negocio de su padre. Yo le contaba historias de mi juventud, de mi trabajo como ebanista, de Elena y nuestros sueños.
Era una amistad inesperada pero profundamente necesaria. Un día, mientras podaba los rosales, con más cuidado ahora, siempre consciente de mi corazón, escuché pasos familiares detrás de mí. Me volví y allí estaba Miguel, pero no solo. A su lado había una mujer que no conocía y un niño de unos 5 años, que se escondía tímidamente detrás de las piernas de su padre. «Papá», dijo Miguel con voz insegura, «te presento a Carmen, mi pareja, y este es Luis, tu nieto». El mundo se detuvo. ¿Un nieto? ¿Miguel tenía un hijo y nunca me lo había dicho? El niño me miraba con curiosidad, con esos mismos ojos marrones que Miguel había heredado de Elena. Carmen, una mujer de aspecto amable, con una sonrisa nerviosa, dio un paso adelante. «Señor Reyes, es un placer conocerlo finalmente. Miguel me ha hablado mucho de usted». «¿Finalmente?», pregunté mirando a Miguel. «¿Cuánto tiempo?» «5 años», admitió Miguel mirando al suelo. «Luis tiene 5 años». 5 años. Mi nieto había existido durante 5 años y yo no lo sabía. El dolor fue casi físico, pero entonces el niño habló. «¿Tú eres mi abuelo?» «Papá dice que haces muebles. ¿Puedes enseñarme?» En ese momento todo el resentimiento, todo el dolor, toda la ira se derritieron como nieve bajo el sol. Me arrodillé, con dificultad. Mis rodillas ya no eran las de antes, y extendí mi mano al niño. «Sí, soy tu abuelo. Y sí, puedo enseñarte a hacer muebles». «¿Te gustaría ver el taller donde trabajaba?» Luis asintió con entusiasmo y tomó mi mano sin dudarlo. Mientras guiaba a mi nieto hacia el viejo taller en el garaje, escuché a Carmen hablar con Miguel. «¿Ves? Te dije que teníamos que venir. Un niño necesita conocer a sus abuelos». Y Miguel, con voz que no había escuchado en años, respondió: «Tienes razón. Yo necesitaba venir también». El taller estaba polvoriento pero intacto. Mis herramientas seguían donde las había dejado, esperando pacientemente. Luis tocaba todo con asombro, haciendo 1000 preguntas por minuto. «¿Para qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Puedo probarlo?». Su entusiasmo era contagioso, y pronto me encontré explicando, enseñando, compartiendo conocimientos que pensé que morirían conmigo. Miguel y Carmen nos observaban desde la puerta. Vi algo en los ojos de mi hijo que no había visto en años. Respeto, quizás incluso orgullo. «No sabía que todavía tenías todo esto», dijo. «Nunca lo tiraste». «Algunas cosas no se tiran», respondí, mirándolo significativamente. «Algunas cosas se guardan para el momento adecuado». Esa tarde, mientras Luis jugaba en el jardín bajo la supervisión de Carmen, Miguel y yo nos sentamos en el salón. Él en una silla, yo en mi sillón restaurado. «Papá, necesito pedirte perdón», comenzó. «He sido un idiota, un completo idiota». Esperé, dejándolo continuar. Carmen me hizo ver, me hizo entender lo que estaba perdiendo. Ella perdió a sus padres joven, y cuando vio cómo trataba al mío, se detuvo, luchando con las palabras. «Me avergüenzo», continuó finalmente. «Del hospital, del sillón, de todo, pero sobre todo me avergüenzo de haber mantenido a Luis alejado de ti. Tenía miedo de que vieras en qué me había convertido, de que me juzgaras, de que Luis prefiriera al abuelo humilde y trabajador sobre el padre ejecutivo, ausente». «Miguel», dije suavemente, «siempre te he amado. Incluso cuando me heriste, incluso cuando me decepcionaste, nunca dejé de amarte. Eres mi hijo». Pero el amor no significa aceptar todo. El amor también significa decir la verdad, poner límites, exigir respeto. «¿Lo entiendo ahora?», dijo Miguel. Carmen me ayudó a entenderlo. Ella vio el sillón nuevo que compré y me preguntó por qué había tirado el viejo sin consultarte. Cuando no pude darle una buena respuesta, me hizo pensar. «¿Y Luis?».
Luis siempre pregunta por sus abuelos. Los padres de Carmen murieron y él quiere saber sobre los míos. Sobre ti. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. ¿Por qué esconder a tu familia? Miguel se pasó las manos por la cara. Orgullo, supongo. Estupidez. No estamos casados, Carmen y yo. Ella es maestra, no gana mucho. Yo quería esperar hasta poder darle la vida que merecía. La boda grande, la casa perfecta. Pero mientras esperaba lo perfecto, estaba perdiendo lo real. Esa confesión abrió una puerta que había estado cerrada durante años. Hablamos durante horas, realmente hablamos. Como no lo habíamos hecho desde que era joven, me contó sobre sus luchas en Madrid, la presión del trabajo, las deudas que había acumulado tratando de mantener una imagen. Le conté sobre mi operación, el miedo que sentí, la soledad de la recuperación. No mencioné el dinero en el sillón, ese secreto lo guardaría, pero le hablé sobre Sofía, sobre cómo una extraña había mostrado más compasión que la familia. Me gustaría conocerla, dijo Miguel, a alguien que ayudó a mi padre cuando yo no estuve. Tal vez algún día, respondí, pero primero necesitamos reconstruir lo nuestro, paso a paso, sin presiones, sin expectativas imposibles. Miguel asintió, y por primera vez en años vi al hijo que había criado, no al extraño en que se había convertido. Los meses siguientes trajeron cambios lentos, pero significativos. Miguel comenzó a venir regularmente, trayendo a Luis y a Carmen. El niño se enamoró del taller. Y pronto nuestros fines de semana se llenaron del sonido de la sierra y el martillo mientras le enseñaba los fundamentos de la carpintería. Carmen, con su naturaleza cálida y sin pretensiones, trajo una energía nueva a la casa. Cocinaba conmigo, me ayudaba con el jardín y sobre todo me hacía sentir que tenía una familia otra vez. Un día, mientras Luis lijaba cuidadosamente una pequeña caja que estábamos haciendo juntos, me preguntó: «Abuelo, ¿por qué el sillón del salón es tan especial?» «Papá dice que es muy importante para ti». Miré a Miguel, quien me devolvió la mirada con curiosidad. Nunca le había contado toda la historia del rescate del sillón. «Es especial», le dije a Luis, «porque tu abuela y yo lo hicimos especial. Cada vez que nos sentábamos en él, añadíamos amor, risas, historias. Es como una esponja que absorbió 40 años de vida». «¿Puedo sentarme en él?», preguntó Luis. «Por supuesto», respondí. «De hecho, me encantaría que te sentaras en él conmigo y te contara historias de tu abuela». Y así comenzó una nueva tradición. Cada visita, Luis y yo nos sentábamos en el sillón mientras le contaba historias de Elena, de cómo nos conocimos, de cómo era Miguel de pequeño, de la vida que habíamos construido juntos. Carmen a menudo se unía a nosotros, y a veces incluso Miguel dejaba su teléfono y escuchaba. Vi cómo sus ojos se suavizaban cuando describía a Elena, cómo sonreía cuando contaba travesuras de su infancia que había olvidado. Era como si el sillón, habiendo guardado nuestro dinero todos esos años, ahora liberara algo aún más valioso: nuestras memorias, nuestra historia familiar, nuestra identidad. Sofía conoció a la familia durante una de sus visitas regulares. Luis inmediatamente se sintió fascinado por sus historias sobre restauración de muebles, y Carmen y ella conectaron instantáneamente. Miguel, inicialmente incómodo, gradualmente se relajó cuando vio la genuina amistad entre Sofía y yo. «Gracias», le dijo en un momento cuando pensaba que yo no escuchaba, «por ayudar a mi padre, por devolverle su sillón, por ser su amiga». «Su padre es un hombre extraordinario», respondió Sofía. «Fue un honor ayudarlo». Una tarde, mientras todos estábamos en el jardín disfrutando de una barbacoa improvisada, Miguel se me acercó. «Papá, hay algo que no entiendo. El sillón que recuperaste. Debe haberte costado una fortuna restaurarlo así. Y el viaje para encontrarlo, los gastos».
¿Cómo lo pagaste todo? Lo miré a los ojos, considerando mi respuesta. Tu madre era muy ahorradora, dije finalmente, más de lo que cualquiera sabía. Me dejó preparado para las emergencias, no era mentira, no completamente. Miguel asintió aceptando la explicación, pero vi un destello de algo en sus ojos. No sospecha exactamente, sino una nueva comprensión de que sus padres habían sido más complejos de lo que él había asumido. El primer cumpleaños de Luis que celebramos juntos fue un evento. Carmen insistió en hacerlo en mi casa, en el jardín donde los rosales de Elena estaban en plena floración. Invitamos a los vecinos, a Sofía y su hijo, incluso a algunos viejos amigos míos del pueblo que no había visto en años, mientras veía a Luis soplar las velas, rodeado de familia y amigos. Sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Elena. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté solo en mi sillón. La casa estaba desordenada pero viva, llena de los ecos de risas y conversaciones. En la mesa había dibujos que Luis había hecho. En la cocina los restos del pastel que Carmen había horneado. En el jardín las sillas todavía formaban un círculo donde habíamos estado sentados, contando historias hasta tarde. Cerré los ojos y pude sentir a Elena conmigo, no como un fantasma o un recuerdo doloroso, sino como una presencia cálida y reconfortante. Lo hicimos bien, ¿verdad? Le susurré al silencio. Ahorramos no solo dinero, sino amor, valores, historias. Y ahora tenemos un nieto para pasárselos. Casi pude escuchar su risa, ese sonido musical que había llenado esta casa durante tantos años. El dinero que había recuperado del sillón seguía seguro en el banco, creciendo lentamente con los intereses. Lo usaba con moderación, para arreglos necesarios en la casa, para ayudar discretamente a Carmen cuando supe que la escuela donde trabajaba había cerrado temporalmente, para comprar herramientas nuevas para el taller donde Luis y yo pasábamos cada vez más tiempo. Pero la mayor parte seguía intacta, esperando. ¿Esperando qué? No estaba seguro. Tal vez para una emergencia médica, tal vez para ayudar con la educación de Luis, tal vez simplemente para tener la seguridad de saber que estaba allí. Pero ya no era el centro de mi preocupación. El verdadero tesoro no estaba en el banco, sino aquí, en esta casa llena de vida otra vez, en el taller donde enseñaba a mi nieto el oficio que me había dado de comer, en el jardín donde los rosales de Elena florecían como nunca. Un día, Miguel me sorprendió con una propuesta. Papá, Carmen y yo hemos estado pensando. El alquiler en Madrid es carísimo y Luis necesita espacio para correr, un lugar donde pueda estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué pensarías si nos mudáramos más cerca? Hay trabajo aquí en Sevilla y podríamos vernos más seguido. Mi corazón dio un salto, pero mantuve la calma. Sería maravilloso tenerlos cerca, dije simplemente. Pero tiene que ser vuestra decisión, por las razones correctas. Las razones correctas, repitió Miguel, como querer que mi hijo crezca conociendo a su abuelo, aprendiendo carpintería en lugar de estar pegado a una pantalla. Como querer que Carmen sea feliz. Y ella es más feliz aquí que en Madrid. Como darme cuenta de que perseguir el éxito me estaba costando mi familia. Fueron las palabras más sabias que le había escuchado decir en años. La mudanza ocurrió 3 meses después. Encontraron una casa pequeña pero acogedora a 20 minutos de la mía. Miguel consiguió trabajo en una empresa local, ganando menos que en Madrid, pero viviendo mejor. Carmen encontró plaza en una escuela cercana. Y Luis prácticamente vivía en mi casa, dividiendo su tiempo entre el taller, el jardín y el sillón donde le contaba historias interminables. Fue durante una de esas tardes de historias cuando Luis hizo un descubrimiento. Estaba jugando con los botones decorativos del sillón cuando uno se soltó. «¡Abuelo! ¡Lo rompí!
exclamó con pánico, pero cuando fui a ver, me di cuenta de que era uno de los nuevos compartimentos que Sofía había creado. Dentro había una nota que no había visto antes, escrita en la letra cuidadosa de Sofía. Para el señor Javier, que este sillón guarde no solo sus tesoros materiales, sino los tesoros del corazón, que cada historia contada aquí, cada risa compartida, cada momento de amor se quede tejido en su tela. Su amiga, Sofía. Le leí la nota a Luis, quien la escuchó solemnemente. El sillón es mágico entonces, declaró con la certeza de los niños. Guarda las historias y el amor. Sí, respondí abrazándolo. Es exactamente lo que hace. Y en ese momento entendí que Sofía tenía razón. El verdadero valor del sillón nunca había sido el dinero escondido en su interior, sino su capacidad para reunir a la familia, para ser el centro de nuestras vidas compartidas. Una tarde de primavera, casi un año después de recuperar el sillón, toda la familia estaba reunida en el jardín. Miguel estaba asando carne en la parrilla que habíamos construido juntos. Carmen y Sofía, que se habían vuelto grandes amigas, preparaban ensaladas en la cocina. Luis corría entre los rosales, persiguiendo mariposas. Yo observaba todo desde mi sillón, que habíamos sacado al porche para la ocasión. Miguel se acercó y se sentó en el brazo del sillón, algo que no había hecho desde que era niño. «Papá», dijo en voz baja, «nunca te he preguntado realmente, ¿me perdonas?» «Por todo. El hospital, el sillón, los años perdidos, mantener a Luis alejado». Lo miré. Este hijo mío que había estado perdido y había encontrado su camino de vuelta. «El perdón no es algo que se da una vez», le dije. «Es algo que se practica todos los días, cada día que vienes, cada vez que Luis me abraza, cada momento que compartimos, el perdón crece. Y el amor, Miguel, el amor nunca se fue, estaba esperando, como el dinero en el sillón, a ser descubierto de nuevo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no había visto desde que era un niño. Me abrazó. Un abrazo largo y fuerte que borraba años de distancia. Luis, viendo el abrazo, corrió hacia nosotros gritando, «¡Abrazo familiar!», y se lanzó sobre nosotros. Carmen salió de la cocina y se unió, seguida de Sofía, que dudó hasta que le jalamos al grupo. Allí, en mi jardín lleno de las rosas de Elena, con mi familia recuperada y ampliada, sentí que el círculo finalmente se había cerrado. Esa noche, después de que todos se fueron, encontré a Miguel en el salón, mirando el sillón con una expresión pensativa. «Hay algo más sobre este sillón, ¿verdad?», preguntó. «Algo que no me has contado». Consideré mis opciones. Podía mantener el secreto para siempre, llevármelo a la tumba como había planeado originalmente. Pero mirando a mi hijo, este hombre que había crecido, que había aprendido, que había vuelto, decidí que era tiempo. «Siéntate», le dije, señalando el sillón. Se sentó cuidadosamente, casi con reverencia. Me senté a su lado y le conté toda la historia, sobre los ahorros de 30 años, sobre los $100,000, sobre cómo los había tirado literalmente a la basura, sobre mi desesperada búsqueda, sobre Sofía y la recuperación del dinero. Miguel escuchó en silencio, su cara pasando por toda una gama de emociones. Shock, horror, vergüenza, asombro. Cuando terminé se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente habló. $100,000. Tiré $100,000. Dios mío, papá, ¿cómo pudiste perdonarme? Porque el dinero se recuperó, la mayor parte al menos. Pero más importante, porque entendí que el dinero no era lo más valioso que tu madre y yo habíamos guardado. Lo más valioso era el amor, los valores, las historias, las tradiciones. Y eso no se puede tirar, Miguel. Eso vive en ti, en Luis, en esta casa, en este sillón. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó. Porque confío en ti, respondí simplemente. Porque has demostrado que entiendes el valor real de las cosas y porque algún día, cuando yo no esté, quiero que le cuentes esta historia a Luis.
que sepa que sus abuelos fueron personas que trabajaron duro, que ahorraron no por avaricia, sino por amor, que valoraban las cosas no por su precio, sino por su significado. Miguel asintió solemnemente. «Lo haré, papá, lo prometo». Luego, con una pequeña sonrisa, añadió: «¿Sabes? En cierto modo, fue lo mejor que pudo pasar. Si no hubiera sido tan idiota, si no hubiera tirado el sillón, nunca habría tocado fondo, nunca habría dejado que Carmen me ayudara a ver mis errores, nunca habría traído a Luis aquí. A veces las peores decisiones llevan a las mejores lecciones». Tenía razón, por supuesto. La pérdida del sillón había sido el catalizador para recuperar algo mucho más valioso. Mi familia. Era como si Elena, desde donde estuviera, hubiera orquestado todo, el drama necesario para sacudir a Miguel de su complacencia, la aparición de Sofía para mostrarme que todavía podía hacer nuevos amigos, el regreso del sillón como símbolo de resiliencia y continuidad. Los años que siguieron fueron los más ricos de mi vida, posterior a Elena, no ricos en dinero, aunque ese seguía seguro en el banco, sino ricos en experiencias, en amor, en propósito. Luis creció rodeado de historia y tradición, aprendiendo carpintería en el taller, escuchando historias en el sillón, cuidando los rosales de su abuela, que nunca conoció, pero que amaba a través de mis relatos. Miguel se convirtió en el hijo que siempre había esperado que fuera, atento sin ser invasivo, cariñoso sin ser condescendiente, presente sin sacrificar su propia vida. Carmen fue la hija que nunca tuve, llenando la casa con su risa, su cocina, su manera de hacer que todos se sintieran bienvenidos. Y Sofía siguió siendo esa amiga inesperada, ese regalo tardío de la vida, recordándome que uno nunca es demasiado viejo para forjar nuevas conexiones. Un día, cuando Luis tenía 8 años, estábamos en el taller trabajando en un proyecto especial, una caja de recuerdos para su clase en la escuela. Mientras lijaba cuidadosamente la madera, me preguntó: «Abuelo, ¿cuál es el secreto para hacer buenos muebles?». Pensé en la pregunta, en todas las posibles respuestas técnicas que podría darle, pero al final le di la única respuesta verdadera. El secreto, Luis, es poner amor en cada pieza. Un mueble hecho con amor dura para siempre, cuenta historias, guarda secretos, une familias, como el sillón de tu abuela. ¿Me enseñarás a hacer un sillón algún día?, preguntó con ojos brillantes. Cuando seas mayor, prometí. Te enseñaré a hacer un sillón que durará generaciones, que guardará los secretos y las historias de tu propia familia. ¿Y podré esconder dinero en él como hicieron tú y la abuela?, preguntó con una sonrisa pícara. Me reí, ese tipo de risa profunda que no había tenido en años. Mejor aún, le dije. Te enseñaré a llenarlo con algo más valioso que el dinero: amor, tradición y la certeza de que algunas cosas nunca deben tirarse, no importa cuán viejas parezcan. Mientras trabajábamos juntos en silencio, el sol de la tarde filtrándose por las ventanas polvorientas del taller, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. Desde la soledad y el abandono después de mi operación, pasando por la pérdida devastadora del sillón, hasta su recuperación milagrosa y todo lo que vino después. Era una historia que parecía imposible, pero cada palabra era verdad. El sillón seguía en mi salón, más hermoso que nunca después de la restauración de Sofía. Ya no escondía dinero en su interior, pero guardaba algo más valioso: la prueba de que el amor verdadero sobrevive a todo, que la familia puede redimirse, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cada vez que me sentaba en él, sentía a Elena conmigo, aprobando, sonriendo, recordándome que nuestro verdadero legado no era el dinero que habíamos ahorrado, sino el amor que habíamos sembrado.
Y ese amor, como los rosales en el jardín, seguía floreciendo, temporada tras temporada, año tras año, más fuerte y hermoso con cada paso del tiempo. El sillón que mi hijo había vendido por 10 euros había resultado ser invaluable, no por el dinero que escondía, sino por la lección que enseñaba, que el verdadero valor de las cosas no se mide en su precio, sino en las historias que cuentan, en el amor que contienen, en las familias que unen. Mi nombre es Javier Reyes Montoya. Tengo ahora 81 años y esta ha sido mi historia. Una historia de pérdida y recuperación, de traición y perdón, de un sillón viejo que guardaba los ahorros de toda una vida y que al final me devolvió algo mucho más valioso, mi familia, mi dignidad y la certeza de que el amor verdadero, como los buenos muebles, está hecho para durar para siempre. End.